Hablemos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un tema de actualidad que estoy cierto resultará de su interés, porque vamos a hablar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para ese efecto, pues hemos invitado a un magistrado de la Sala Superior, precisamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es Salvador Nava Gómar. Bienvenido, Salvador, gracias por aceptar la invitación. Salvador es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Es doctor en Derecho también por la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha sido profesor invitado, al igual que del Instituto de Estudios Parlamentarios de España, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad del Estado de Nueva York, entre otras. Ha sido director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México del Sur, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha ocupado distintos cargos en el Poder Legislativo Federal y actualmente magistrado de la Sala Superior. Muchísimas gracias, Rafael. Bienvenido, Salvador. Estar contigo. Decía que es un tema de actualidad, Salvador, porque estamos muy próximos a elecciones. Y evidentemente es un tema que ocupa a los mexicanos, que ocupa a las instituciones. Y yo quisiera que nos hablaras un poco de qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del que oímos hablar mucho en las noticias, pero luego no sabemos exactamente cómo funciona, para qué fue constituido y cuáles son los asuntos que tienen que ver ustedes como magistrados. Y como que identificamos tres figuras los mexicanos, tres instituciones que tienen que ver con las elecciones. Una es el IFE, el Instituto Federal Electoral. Oímos hablar también de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y oímos hablar del Tribunal Electoral. Grosso modo, para contextualizar, Salvador, ¿qué hace cada una de estas instituciones? Mira, podría decirte que el Instituto Federal Electoral es el órgano encargado de administrar y de organizar los procesos electorales. Cuando hay alguna controversia a raíz de estos procesos electorales o en el ejercicio de los derechos político-electorales, interviene el tribunal como última instancia. Y aquí hay una combinación especial con los equivalentes de las entidades federativas. Cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal tiene un instituto electoral que organiza las elecciones y tiene un tribunal electoral estatal que resuelve las controversias locales. Y en este sentido el tribunal electoral tiene dos niveles de competencia. Uno federal directamente, que califica o resuelve aquellas controversias que emanan de lo que resuelve el Instituto Federal Electoral, y resuelve como tribunal de constitucional en materia electoral para toda la República, en última instancia y de manera definitiva e inatacable. Y la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales, bueno, pues es el ente de la Procuraduría General de la República que persigue los delitos electorales, porque en México tenemos una infraestructura y unas dinámicas, instituciones y normas que han trascendido, ¿no?, notablemente lo que es el mundo electoral. Puedo decirte que México es uno de los paradigmas en la materia electoral. Por darte algún ejemplo, cuando Afganistán o Irak, concretamente Irak, han querido establecer sistemas electorales democráticos y van a Naciones Unidas para que les ayude, los recomendados somos los mexicanos. Desde luego que hemos invertido mucho y hemos apostado por el desarrollo institucional de los conflictos electorales y de la organización de los comicios electorales. Se critica que se ha judicializado demasiado la política para entrar a materia del tribunal. Nosotros decimos que no. Si lo analizamos a partir del contexto y analizamos cómo estábamos hace 2 o 3 décadas, me parece muy afortunado el hecho de que haya certidumbre en la organización de las elecciones, en los resultados de las mismas, y que haya una garantía en la defensa de los derechos político-electorales. Puedo resumirte hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que somos el último resorte o la última garantía del funcionamiento democrático en México. Sí, además el costo económico de estas instituciones de alguna manera también es el precio de nuestra incredulidad, ¿no?, como mexicanos, y que hemos construido, y hay una gran cantidad de candados y de gastos en torno a las listas nominales, con fotografía y una serie de cuestiones, ¿no? Sí, yo lo pondría en dos planos. El primero es que el legislador mexicano ha optado por la preponderancia del financiamiento público. Es decir, los partidos políticos se financian principalmente por dinero público y ahí está el grueso de lo que invertimos en democracia. Y por el otro, pues sí tenemos instituciones electorales autónomas compuestas por ciudadanos
que son caras porque tenemos a muchos funcionarios ahí. El caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano atípico en el diseño ortodoxo, ¿no?, institucional y normativo de los tribunales. Hay tribunales electorales en otros países, pero no con la fuerza y el nivel constitucional que tiene el nuestro. En el Tribunal Electoral trabajamos 980, casi 1000 funcionarios, pero hemos resuelto, para darte alguna cifra, esta integración de la Sala Superior, que somos 7 magistrados, y entramos en noviembre de 2006, hemos resuelto ya 8000 asuntos. Es decir, es un promedio de 9 asuntos diarios, incluyendo sábados y domingos. Y hay una constante demanda, y viene increciendo, que solicitan la Administración de Justicia, vienen a pedir que nosotros hagamos justicia por ellos, para elegir a un candidato en un proceso interno de un partido político, una dirigencia en un partido político, proteger cualquier derecho político electoral que tiene que ver con el derecho de ser votado, votar, afiliación o participación, para recurrir cualquier decisión administrativa del Instituto Federal Electoral, para conocer de cualquier decisión de cualquier instituto local o cualquier tribunal local en la resolución de cualquier elección, para resolver los conflictos laborales del propio Instituto Federal Electoral o los nuestros. Y esta demanda ciudadana me parece que lo que refleja es que hay una confianza en las instituciones y de que estamos funcionando. Salvador, antes de entrar propiamente a cuestiones específicas del tribunal, aunque ahorita ya nos dabas un anticipo importante, nada más para distinguir. Por ejemplo, cuando la Fiscalía de Delitos Electorales finalmente consigna un expediente porque considera que eventualmente se cometió algún delito e incluso hay un probable responsable, de esta materia nada tiene que ver el Tribunal Electoral. No, nada. O sea, en materia penal, electoral, ustedes no ven nada. A nada. Y a veces nos percatamos de la posible comisión de algún delito y damos vista, desde luego, a la Fiscalía Especial si se trata de materia federal, o a las locales o a las procuradurías locales si es materia local. Pero ya para la resolución de un asunto penal electoral van juzgados de distrito, colegiados, penal, sí, etcétera. Ahora bien, decías precisamente esta conformación atípica del Tribunal Electoral como un tribunal constitucional en nuestro país. ¿Cómo embona en el ámbito del Poder Judicial de la Federación el Tribunal Electoral? Bueno, te respondo de manera deductiva, de lo general a lo particular. Tú lo sabes bien, pero para que el público que nos acompaña lo vea. El Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, y luego ya tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito, con un órgano administrativo que es el Consejo de la Judicatura. El Tribunal Electoral se compone por 6 salas, 5 salas regionales, que están en la sede de las circunscripciones nacionales. Tenemos sala regional en el Distrito Federal, Toluca, Jalapa, Guadalajara y Monterrey. Y cada una de estas salas regionales se compone por 3 magistrados, se integra por 3 magistrados, y una sala superior, que somos la máxima instancia, compuestos por 7 magistrados. ¿Cómo fueron electos los 7 magistrados? Muy bien, hacia allá voy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación propone una terna a la Cámara de Senadores por cada vacante. Terminaba el ejercicio de 6 de los 7 anteriores magistrados. Mi compañero, el magistrado Alejandro Luna Ramos, sustituyó a José Luis de la Pesa, que falleció casi al final de su encargo. Entonces él, cuando estaba finalizando el último año de la anterior integración, entró Alejandro. Y entonces nos inscribimos, los que estábamos interesados, fuimos más de 200, 207, 208. Y la Suprema Corte de Justicia hizo una selección, el procedimiento está establecido en la Constitución, y propuso una terna por cada vacante, es decir, 6 ternas a la Cámara de Senadores, que nos votó por mayoría de 2/3 partes, es el requisito constitucional, y los requisitos para ser integrantes de la Sala Superior son los mismos que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el encargo irrenunciable dura 10 años. Ahora, con la reforma del 2007 se estableció que la siguiente generación o la siguiente composición de la Sala Superior será ya intercalada, es decir, para que no entren y salgamos todos. Me parece que sí. Aunque hubo un senador de la República en el proceso de selección que decía que ya sabía cómo se podía esto resolver. Decía, bueno, quizás se van muriendo algunos y entonces ya podemos establecer los periodos de 10 años. Me parece más sano la decisión que tomó el Poder Reformador de la Constitución. Claro, entonces finalmente selecciona y ratifica el Senado de la República. Así es. Ahora, elige. ¿Ese Tribunal Electoral entonces está al mismo nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, lo que pasa es que tenemos competencias específicas. En materia de interpretación constitucional, nosotros podemos dejar de inaplicar, podemos establecer que no se aplique una norma constitucional, es decir, tenemos la facultad para considerar una norma legal
como contraria a la Constitución. Para hacerlo con efectos generales, erga omnes, está la acción de inconstitucionalidad, que es competencia de la Corte, ¿no? Mencionaba, Salvador, cerca de 8,000 asuntos, que nos da un promedio de 9 asuntos diarios, según nos decías, Sí. en un periodo más o menos de poco más de 2 años. Con la existencia de este tribunal, ¿crees tú que ha habido un abuso de solicitar la intervención del tribunal con asuntos que tal vez nos pudieran parecer menores? Mira, me parece que como una respuesta general, no. Es decir, la mayoría de los casos vienen por causas que se consideran justas, aunque sí ha habido algunos casos aislados de clientes platino que tenemos en el tribunal que llegan con cierta frecuencia a pedir cosas que, pues, que quizás no se puede, o volver a impugnar cuestiones ya resueltas, pero debo decir que son los menos. De todos los juicios que se conocen en el tribunal, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, que si me permites la expresión es una especie de amparo en materia electoral, ha venido increciendo. De los 8,000 asuntos, 6,000 son juicio para la protección de los derechos político-electorales. Y se defienden 4 derechos básicos, como te decía: votar, ser votado, afiliación o asociación. Y se puede proteger por ese juicio cualquier derecho fundamental siempre que esté relacionado con estas 4 vertientes, de votar, ser votado, afiliación o asociación. Es decir, podemos conocer cuestiones de legalidad de un partido político en sus procedimientos porque tiene que ver con la afiliación de algún militante. Y ha habido 2 sentencias relevantes que son de la anterior integración, hay que decirlo con justicia, pero que también hemos abonado y hemos desarrollado. No hemos abandonado. Es que el primero, el juicio para la protección de los derechos político-electorales puede conocer de cualquier derecho fundamental, ¿no? Eso creció en nuestra jurisdicción, me parece que expandió derechos fundamentales. Y el segundo es que las autoridades de las dirigencias de los partidos políticos se consideran como autoridades para efectos de este juicio. Esto fue una sentencia, se hizo jurisprudencia y ya finalmente, hay que decirlo y con reconocimiento a todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión y de las entidades federativas, ya se subió al artículo 99 de la Constitución. Y entonces, pues ahora tenemos una vida democrática. El caudillismo de los partidos no es el mismo que sufrimos hace décadas. Cualquier militante tiene posibilidades de exigir cualquier derecho político electoral en cualquier partido político. Cualquier militante tiene posibilidades reales de ser candidato y no de ser bajado por una decisión política. Y cualquier ciudadano tiene posibilidades reales de acceder a la representación política, al ejercicio del poder a través de sistemas democráticos y de elecciones libres, secretas, directas y garantizadas judicialmente. Eso es muy interesante, Salvador. De hecho, era lo que te iba a preguntar, que quién tenía la acción para solicitar la jurisdicción del tribunal, pero esto, si te parece, lo haremos en un momento más, porque ahora tenemos que ir a un corte que es muy breve. No se vaya. Mucho gusto. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos al teléfono 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en pantalla. Antes de continuar con el tema de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el magistrado Salvador Nava Gómar, quiero presentarles el último número de la revista Intercriminis, revista de ciencias penales editada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con artículos sobre doctrina, temas en específico, incluso de literatura y ciencias penales. Es el número 8, si está usted interesado en conocerlo, llámenos, tenemos algunos de obsequio para nuestros televidentes. Bien, Salvador, terminamos el segmento anterior, nos platicabas la posibilidad que da el tribunal de que los ciudadanos, los militantes de un partido de manera individual eventualmente puedan solicitar la protección o puedan demandar lo que a su derecho juzguen pertinente el tribunal. Esto quiere decir que la acción que se tenga respecto al tribunal no es exclusiva de los partidos. No, yo haría 3 comentarios al respecto, o haría 3 diferenciaciones que emanan de la normativa correspondiente. La primera es, el juicio para la protección de los derechos político-electorales legitima a cualquier ciudadano
que esté en un conflicto en el cual se le hayan violado sus derechos políticos. Por ejemplo, un ciudadano no militante de algún partido, por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo? Que el Instituto Federal Electoral no le proporcione su credencial para votar con fotografía. Okay. Aquí hay una relación con la materia penal que tanto conoces y te interesa, que me parece puede ser importante. La suspensión de los derechos político-electorales para aquellas personas que están privadas de su libertad, ¿no? por una sentencia por haber cometido un delito que amerite esa pena. Como sabemos, está regulado en la propia Constitución que se suspenden sus derechos político-electorales. Hay muchos países que ya no tienen esa regulación. A mí no me gusta en lo particular, pero bueno, ese es nuestro diseño constitucional. Cuando salen esas personas, es un hecho que no tenemos un documento nacional de identidad. Sí. De hecho, usamos la credencial de elector. La credencial de elector sirve para hacer esas funciones, aunque no está hecho para ello. La verdad es que una persona que no tiene una credencial para votar con fotografía difícilmente puede hacer un trámite, puede buscar un trabajo y demás. Algunas personas que salen bajo fianza, ¿no? O en alguna de las modalidades para alcanzar la libertad de manera provisional o sustituta, etcétera, etcétera, solicita la credencial de elector y resulta que la Secretaría de Gobernación o las correspondientes de gobierno de las entidades federativas, cuando una persona ingresa a una cárcel, a un reclusorio, pues de inmediato gira, ¿no?, la constancia al Instituto Federal Electoral de que están suspendidos los derechos político-electorales. Y por lo mismo el IFE, y lo hace bien, pues no emite esta credencial porque esta credencial refleja que se está en ejercicio de los derechos político-electorales. Nada más que hay distintos casos y distintas regulaciones. Nosotros hemos considerado, y tenemos ya jurisprudencia al respecto, que una persona que está en libertad por cualquier modalidad, ¿no?, por fianza, por buena conducta, por una pena alternativa, si el juez consideró que esa persona es apta para estar en la calle por cualquier modalidad, es decir, tiene un grado de readaptación social que permite reinsertarla a la sociedad y estar en el ejercicio de sus derechos como cualquier otro ciudadano. El derecho básico de cualquier ciudadano ya viviendo, digamos, en una civilización, son los derechos político-electorales, desde luego después de la vida y de la propia libertad o la igualdad. Decimos, ¿y para qué lo queremos en la calle si ni siquiera puede ejercer esos derechos? Hemos resuelto muchos asuntos ordenando a la autoridad administrativa que se le proporcione la credencial para que pueda ejercer sus derechos político-electorales. Este es un caso de ciudadano que acudimos al tribunal. Sí. Por ejemplo, y como efecto de las elecciones, Salvador, solamente los partidos políticos son los que pueden eventualmente solicitar la jurisdicción. Es así, si lo que se impugna es la calificación de una elección que hace los órganos de los estados, de las entidades federativas, para organizarlos o para resolver sobre ellos, sí, solo los partidos políticos pueden hacerlo. Yo como militante de un partido, si considero que la elección puede ser impugnable por la circunstancia que yo haya apreciado, yo en lo individual no puedo solicitar que se revise eso. El representante ahí sí queda jurídico. Exclusivo a los partidos políticos. Lo tendría que hacer el representante jurídico del partido político y el juicio se llama juicio de revisión constitucional. Y hay otro juicio o un recurso que es el recurso de apelación, que es cuando hay alguna inconformidad con lo que resuelve el Instituto Federal Electoral. Por ejemplo, todos estos asuntos de las televisoras que han estado tan en boga, que han sido tan sonados a partir de la regulación constitucional que se estableció a partir de la reforma del 2007. Ahí pueden venir las propias televisoras o el que sea afectado por ese procedimiento administrativo sancionador, que son los procedimientos que se establecen en el Instituto Federal Electoral, y ellos tienen la acción. Y digamos, son básicamente los tres grandes grupos de cuestiones que conoce el Tribunal Electoral. Bueno, y los juicios de inconformidad, ¿no?, y los procedimientos que hay para cuando se celebran distintos tipos de elecciones. El juicio de revisión constitucional es para cuando se celebran elecciones en las entidades federativas, cualquiera que éste sea, presidente municipal, legisladores locales o gobernadores. Y la reconsideración es sobre lo que deciden las salas regionales del tribunal que pueden venir con nosotros. Y las inconformidades que son sobre lo que resuelve el Instituto Federal Electoral. Tenemos una gama importante de recursos y de juicios en el tribunal, ¿no? Ahora, por lo que respecta a cuando resuelven los tribunales de cada uno de los estados, digamos, la intervención del Tribunal Electoral, como ahorita lo acabas de mencionar, es un poco como funciona el sistema judicial en nuestro país. Es decir, primero conoce el Tribunal Superior de Justicia de cada estado y se considera que hay alguna violación
ya podemos concurrir al Poder Judicial de la Federación. Es correcto. Es cuando ustedes intervienen, si por ejemplo una elección en el estado de Durango, algún partido político considera que la resolución que emite el Tribunal Electoral de ese estado les causa agravios por la circunstancia que ellos consideren o puedan apreciar, y tienen que apelar o impugnar ante la sala regional del Tribunal Electoral. Depende. Si es de presidente municipal o del diputado local, sí, y si es de gobernador, directamente con la sala superior. Ok, y finalmente... Bueno, y te hago también ahí alguna precisión que es interesante. Tenemos facultad de delegación y tenemos facultad de atracción, ¿no? Con la sala regional. La atracción es cuando el asunto que ustedes consideren que es relevante tratarlo en la sala superior, lo jalan. Como ocurrió con Iztapalapa, que era un asunto políticamente de mucha relevancia, como se hizo notar con la toma del tribunal de 400 personas que irrumpieron cuando estábamos sesionando, que era una elección muy cerrada, que importaba un número de militantes importantes de un partido político con un peso específico, y entonces decidimos o sea, ese asunto, ¿no? Ustedes lo trajeron, en principio le correspondía a la sala regional. A la sala regional, porque es un asunto local, toda proporción guardada, bueno, pues una delegación política equivalente, podríamos decirlo, a una presidencia ¿no? municipal. Respecto a la jurisprudencia que la mencionabas hace ya un rato, de la que ha adoptado el Tribunal Electoral, ¿cómo se conforma la jurisprudencia del Tribunal Electoral? Por 3 resoluciones ininterrumpidas. Tenemos facultad también para resolver contradicción de criterios, esa jurisprudencia entre las salas regionales. Y si tuviéramos alguna contradicción con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la Suprema Corte quien define qué criterio debe prevalecer. Y estas 3 jurisprudencias o estas 3 tesis que van a crear la jurisprudencia son de la sala superior. A partir de nuestras propias sentencias, así es. Ok. Y estas van a ser obligatorias también para los tribunales locales, para las autoridades administrativas y para las salas regionales. Respecto a los tribunales locales electorales, Salvador, se ha hablado mucho sobre la pertinencia o no de que sean permanentes o que si solo deben de conformarse a través de ciertos magistrados que lo van a integrar con motivo de un proceso electoral. ¿Cuál es tu opinión de esto? Mi opinión es que nuestra ciudadanía está cada vez más politizada en el buen término, en el buen sentido del término. Y el hecho de que se lleven a terreno jurisdiccional las disputas políticas me parece a mí un reflejo de avance en la civilidad. Bobbio decía que el fuego de la política debe apagarse en las razones del derecho. En este sentido me parece que el diseño institucional del Estado mexicano, 2.441 municipios, casi 2.000 legisladores locales, 628 legisladores federales, 32 gobernadores, y las dinámicas que subyacen para poder contender para esos cargos de elección popular. Por darte un ejemplo, la Asamblea Nacional del PAN generó más de 700 juicios de derechos político-electorales del ciudadano. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es malo? No. Todos están defendiendo sus derechos a partir del derecho, ¿no? Antes de elegir candidatos o dirigencia de cualquier partido, se va a una interna. En cada uno de los comités directivos municipales, multiplícalo por 8 partidos políticos nacionales. Y eso le tocará a los tribunales locales. En primera instancia, si hay alguna violación de constitucionalidad, pueden venir con nosotros. Hemos resuelto muchísimos asuntos en ese sentido. Y entonces las internas, la selección de candidatos, los problemas que puede haber ahí o las probables violaciones de derechos político-electorales, más la organización de las elecciones, más los derechos ciudadanos que conllevan en la organización de las elecciones, el desarrollo de las jornadas y de los procesos electorales, asunto de financiamiento de medios electrónicos, ¿no? de medios de comunicación escritos, de propaganda, todo lo que hay alrededor va generando, ¿no? todo un motor electoral que me parece debe de ser resuelto en instancia jurisdiccional y primero atendiendo a nuestro diseño federal. Creo que es pertinente para responder a tu pregunta que sea a partir del establecimiento permanente de tribunales especializados. Además, la permanencia abona a favor de la especialización, Me ¿no? parece que es así. La materia electoral sí es ya una materia de especialidad para estudiar en particular en las escuelas de derecho, ahora que se están reformando programas con motivo de la reforma penal y varias figuras. Sí lo es. Yo he tenido el honor de compartir este claustro contigo, ¿no? en universidades que tienen esa materia, pues ya materia fija, ¿no? En algunos planes de estudio, y me parece que sí amerita. Yo puedo decirte que el Tribunal Electoral es uno de los órganos de vanguardia a nivel mundial en materia procesal constitucional electoral. Y lo es
justamente por la especialidad, desde luego por el número de asuntos, por lo politizado que está nuestra sociedad, porque mucho llega al tribunal, pero principalmente por su fuerza de trabajo. Nosotros, cada magistrado, tenemos 9 secretarios de estudio y cuenta, y puedo decirte que ahí está la élite del derecho electoral mexicano desde una perspectiva jurídica y procesal. Desde luego el Instituto Federal Electoral es un órgano también especializado y que merece todo mi respeto. Administrativo, exactamente, ¿no? Y de organización y demás. Nosotros, puedo decirte que están los 63 personas que más saben derecho electoral. Y con los partidos políticos ocurre algo peculiar. Muchos de sus representantes o de sus abogados, si bien muchísimos de ellos bastante buenos y muy notables, lo cierto es que son políticos también y que muchas veces quieren pues continuar con su carrera política o irse a otros estadios, quieren ser candidatos o representantes populares, y entonces hay una especie de curva de aprendizaje cíclica que vuelve a renovarse. Yo puedo decirte que los principales partidos políticos y también varios de los que tienen menores índices de votación tienen magníficos representantes y magníficos abogados, y es una pena cada vez que se van, porque en ocasiones llegan algunos, no me refiero a ninguno en particular, que no saben tanto, y es una cuestión de volver a empezar. Mientras que en el tribunal yo tengo personal que lleva 15 o 20 años en la materia. ¿El tribunal cuánto lleva de constituido? Bueno, tal y como estamos es de 96, es decir, ya como un órgano constitucional integrante del Poder Judicial de la Federación. Antes era un tribunal contencioso administrativo. Ha habido una evolución, digamos, ¿no?, de la jurisdicción electoral. Ahorita que hemos estado hablando de la competencia del Tribunal Electoral, se ha hablado también en los últimos meses mucho, Salvador, con base a la reforma constitucional que se dio, que se establecen nuevas atribuciones al IFE. Lo ubicamos, como bien lo señalaste al principio, como un organizador de comicios, como un árbitro de estos comicios, pero se le han dado ya algún tipo de atribuciones que tienen que ver con vigilar y sancionar, que eventualmente son las que, como comentabas tú, con frecuencia se recurren ante el Tribunal Electoral. A tu juicio, con base a nuestro diseño institucional de las distintas figuras que tenemos o instituciones que tenemos para la materia electoral, ¿le correspondería al IFE hacer eso? Mira, me parece que sí, como una instancia administrativa, lleva procesos administrativos que, por cierto, son parecidos a procesos penales, ¿no?, en su estructura, y que son revisables por órganos jurisdiccionales. A mí me parece que es correcto. La reforma del 2007 pues está a prueba como cualquier reforma. Creo que la intención es muy buena, el trabajo de los legisladores fue muy bueno, pero no es definitivo, y de hecho ellos mismos están viendo a partir de nuestras dinámicas, las dinámicas de los partidos políticos y del propio Instituto Federal Electoral y de algunos institutos pares en las entidades federativas, pues que faltan algunas cosas o hay que pulir algunas otras. Me voy a dos cuestiones. La principal es, una de las intenciones de la reforma fue hacer que los partidos políticos no contrataran espacios directamente en medios electrónicos. Todo es a partir de los tiempos del Estado, y el que lo administra y lo regula es el Instituto Federal Electoral. Otra parte sustancial de la reforma, la segunda que quiero comentar, es la reforma que hubo al artículo 134 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede promocionarse a partir del ejercicio de su función. Y estas dos cuestiones han generado diversas dinámicas jurídicas que siguen siendo resueltas por el tribunal en última instancia, y que ha generado alguna fricción normal en cualquier relación tan dinámica y tan álgida como es la materia política y como es la puesta en marcha de una reforma con muchísimos actores, ¿no? Son muchos los ciudadanos, muchos los que intervienen, muchos los representantes populares, muchos los que están en funciones de gobierno que demandan o son demandados al respecto. Ha habido un problema de implementación natural en la administración de los tiempos por parte del Estado. Incluso algunas, por ejemplo, algunas televisoras, no han tenido alguna relación muy fluida al principio de esta reforma, de la puesta en marcha. No se transmitieron algunos spots, por ejemplo, y el Instituto Federal Electoral, en pleno ejercicio de sus atribuciones, tuvo que sancionarlas. Nada más que nunca imaginamos el caudal de trabajo tan grande que se iba a venir, claro, y la infraestructura que se necesita para eso. Ha habido algunos casos que vienen a la sala superior del tribunal, por ejemplo con las televisoras, y que nosotros hemos tenido que devolver al Instituto Federal Electoral. Algunos nos dicen, hombre, ¿y por qué no resuelven con plenitud de jurisdicción? Porque hay cuestiones que no se pueden hacer, que tienen que ver con competencia, por ejemplo. Se dio una atribución muy importante al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral para establecer
Si se instaura un procedimiento administrativo sancionador, y para ello tendría ya que dar vista al Consejo General para que lo sustancie y lo resuelve, o se desecha. Algunos son desechados con alguna consideración. Tú sabes que es una franja muy delgadita la que divide el fondo de la procedencia en algunas ocasiones. Desecha, dice, no, me parece que no es materia electoral. Y entonces viene alguna parte agraviada por ello y decimos, no, consideramos que debes de tomar en cuenta algunas otras cuestiones para ver si sí es materia electoral o no. Solo lo puede hacer él, no lo puede hacer en materia, ¿no?, en plena jurisdicción. Y el otro, esto por hablar de medios electrónicos, nada más una probadita. El 134. Hay una serie de acusaciones recíprocas y cruzadas, de todos contra todos, por considerar que se están promocionando de más los funcionarios públicos, que a mí me parece casi esquizofrénico. Y hay una laguna legal muy importante. No tenemos una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional. Y entonces la autoridad para conocer es el Instituto Federal Electoral y tiene la imposibilidad técnica y normativa de no tener la ley. Es muy fácil. Una propuesta sería una ley reglamentaria. Urge, y los legisladores están conscientes de ello y me parece que están trabajando. Es decir, no es que, no lo digo como reproche. ¿Que tendría que regular, ¿no?, básicamente qué? Pues o sea, ¿cuáles serían los highlights, los puntos? Pues establecer cuándo sí hay una promoción personalizada que infringe la normativa electoral, cuando una promoción o una comunicación social de un órgano del Estado ya se está metiendo al terreno electoral, es decir, tiene un sesgo, ¿no?, para promocionar al funcionario que después quiera ser candidato. Pero esta mezcla ha sido explosiva y ha generado algunas resoluciones del Instituto Federal Electoral y sentencias de la Sala Superior y de las salas regionales que han generado pues mucho debate y mucho ruido. Déjame entrar a una de ellas. La de los spots del Partido Verde Ecologista de México, representada en la Cámara de Diputados. El asunto es el siguiente. En época entre la precampaña, el periodo que transcurre entre la precampaña y las campañas electorales, por una parte el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México y por la otra diputados aislados del mismo partido político en la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, contratan promocionales directamente para decir esto es lo que estamos haciendo, esto es nuestra plataforma, etcétera, etcétera. Los denuncian y el Instituto Federal Electoral dice, no por promoción, sino estás contratando propaganda electoral y el único que lo puede hacer es el Instituto Federal Electoral, te sanciono con 20 millones de pesos. Vienen con nosotros y lo que decimos es, no, hay dos tiempos y dos regulaciones distintas en la Constitución para los partidos políticos. La primera es la que tiene que ver con la nuestra, la materia electoral, que está regulada en el 41 de la Constitución y en el 99 por lo que hace a la jurisdicción sobre la misma. Y regula directamente a los partidos políticos en cuanto a entes de interés público, que lo que hacen, por supuesto, es tratar de llevar a la ciudadanía lo que es su plataforma política, su ideología, para convencer, para seducir a las y los ciudadanos para que voten por ellos. El trabajo netamente partidista. Todo esto es materia electoral, es materia del tribunal y regulado en lo que toca al Instituto Federal Electoral. Pero una vez que son electos y que integran un órgano de representación nacional como el Congreso de la Unión, la propia Constitución en el artículo 70 establece que los grupos, por un lado, y por otro, los grupos parlamentarios se componen por legisladores que pertenecen al mismo partido político y se reconocen y funcionan a partir de su agrupación al mismo instituto político. Ahí ya no es materia ni del Instituto Federal Electoral ni del Tribunal, ni materia electoral, es materia parlamentaria. Pero así funcionan todos los parlamentos democráticos del mundo, no es una cuestión mexicana. Yo pregunto, ¿será correcto que la comunicación social, la rendición de cuentas, de dónde sale el dinero para contratar medios, cómo se define promover un partido político, un grupo parlamentario al seno de una Cámara, la propia Cámara? Hay anuncios del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de legislaturas locales. ¿Es materia electoral? ¿Debe ser sancionable por nosotros? A mí me parece que no, estaríamos cayendo en una esquizofrenia terrible. Lo que pasa es que sí hay confusión respecto de la reforma. Y de ahí el abuso a la judicialización, como se le ha llamado. Por una parte, si lo que se quiere es que un diputado del Congreso de la Unión o un grupo parlamentario o una Cámara no compren tiempos en medios electrónicos, que lo haga así el Poder Revisor de la Constitución, no el Tribunal en materia electoral metiéndose hasta esta cancha. Aunque debo decir también que la franja que divide el derecho parlamentario del derecho electoral es muy tenue. Hay asuntos que pueden ser, hay uno de esta semana en los medios,
¿no? Que tiene que ver con una orden que se dio a la Comisión Permanente, que a algunos no les gustó, la segunda que no gusta, y yo lo entiendo porque parece una intromisión, aunque no lo es, para ejercer el derecho a ser votado. Resulta que viene un señor y dice, oye, soy suplente, diputado suplente, y el diputado titular pidió licencia, porque se fue justamente una campaña, y yo tengo el derecho, al haber sido votado como suplente, de integrar el órgano de inmediato, y no me toman protesta, etcétera, etcétera. Y esa sí es nuestra jurisdicción. Nosotros tutelamos el derecho a ser votado, hay mucha jurisprudencia internacional al respecto además. No es algo nada más que le que se le tome posesión, porque el derecho a ser votado es tutelado hasta que se permite el ejercicio del cargo para el cual se fue votado. Lo hemos resuelto muchas veces, sobre todo en presidencias municipales o en integración de ayuntamientos y de cabildos. Que algún grupo ahí travieso no deja entrar a uno minoritario y demás. Esto suele ocurrir, o en dirigencias de partidos. Lo que pasa es que, bueno, ya hablando de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues desde luego el impacto es mayor, lo hacemos con muchísimo respeto y en el sentido de tutelar el derecho a ser votado, no como una intromisión a las cámaras, ¿no? Este tema es muy interesante, Salvador, vamos a continuar con él, pero ahorita tenemos que hacer un corte comercial que es muy breve, no se vaya, regresamos. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan sus comentarios, opiniones, sugerencias. Háganoslas llegar a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o también llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que estamos hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el magistrado Salvador Nava. Salvador, dejamos el anterior corte hablando de esta cuestión de las campañas, su promoción en la televisión, campañas negativas, que ahorita retomo, porque habíamos abordado el tema de si el IFE, al tener ciertas atribuciones para resolver controversias de partidos, si esto eventualmente no hacía que el IFE se contaminara y su calidad de árbitro muchas veces se pudiese poner en entredicho, porque evidentemente al estar sancionando un partido al otro, eso genera encono en un órgano eminentemente político, y a lo mejor distorsiona como luego vemos que pasa en el IFE. Ya nos decías tú que desde el ámbito administrativo el IFE resolvía cosas y después se impugnaban al tribunal. A la pregunta que yo quería llegar posteriormente con esto que tú me decías, Salvador, es, desde tu perspectiva como magistrado, quienes se sientan agraviados por este tipo de puntos que tocábamos, ¿no deberían acudir directamente al tribunal? No, hay algunos procedimientos que tienen que pasar necesariamente por la instancia administrativa, pero déjame decir algo en descargo del IFE y de la propia sala superior y de los compañeros de las salas regionales. El trabajo jurisdiccional o el trabajo arbitral, cuando el IFE define, es ingrato por naturaleza. Así es, a eso me refiero, pero el tribunal finalmente... El 50% no está contento con la resolución. Estamos conscientes, ¿no?, en un tribunal que alguien va a ganar, va a perder. Es así. Pero en el IFE, al ganar y perder a alguien, a lo mejor le quita imparcialidad a los ojos de los propios actores de la política. Pero es el diseño. Es verdad que puede suceder así, pero también me parece que es cierto que es muchísimo mayor la contribución que hace el Instituto Federal Electoral a la democracia mexicana que las críticas que pueda recibir por la resolución, ¿no? Ahora, tiene un problema de origen, igual que nosotros. Déjame citar a Luis López Guerra, que es un magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dice don Luis que en cualquier litigio siempre hay por lo menos una persona de mala fe, ¿no? Es decir, el deudor que no le paga al acreedor, el delincuente que agredió a alguna persona, etcétera, etcétera. O sea, el problema es que en derecho electoral las dos son de mala fe, ¿no? Es decir, la política, lo dice un poco en sorna, ¿no? Y en broma yo también lo digo así. La política es subjetiva por naturaleza. Despiertan pasiones y van por el otro. Y entonces, si a esto le sumas que hay un proceso arbitral o administrativo en el Instituto Federal Electoral y luego jurisdiccional, y que hay algunos otros elementos y sujetos en estas dinámicas, como los medios de comunicación, los gobiernos, las mayorías parlamentarias, las minorías, pues las variables se van complicando en la opinión al respecto. Creo que el diseño institucional y normativo es funcional. Desde una perspectiva orgánica y funcional da resultados.
Es cierto que controvertido, estamos hablando de política y estamos poniendo en marcha nuevas reformas. Creo que hay que pulir algunas cosas, apretar algunas tuercas, pero creo que el funcionamiento es óptimo. Y además, los casos electorales hacen mucho ruido. Es decir, hay algunas resoluciones del Instituto Federal Electoral que dicen es que no puede ser cómo está resolviendo el IFE o cómo está resolviendo el tribunal o algún partido se siente agraviado, pero la verdad es que son muchísimos menos los casos que llegan al tribunal y que llegan al Instituto Federal Electoral que los que no llegan. Son muchísimos menos los casos que nosotros consideramos que la autoridad administrativa no tuvo razón que aquellos en los que consideramos que sí tienen razón. Son muchísimo más los casos en los que defendemos la libertad de expresión que aquellos en que se nos ha acusado de que estamos metiéndonos a esos terrenos. Por ejemplo, en la guerra sucia de los partidos políticos, es decir, cuando se dicen cosas que a mí me gusta, la democracia deliberativa y que sea más liberal, pero que está regulado en la propia Constitución, que nadie puede denigrar al otro, no puedes opacar, no puede decirle feo, tonto o insuficiente a uno. Tocaste ahorita un tema que quería abordar con motivo de que mencionaste lo de los medios de comunicación. O sea, ¿por qué no las campañas sucias? O sea, entiendo que es parte de la democracia deliberativa y entiendo mientras no se denigre, no se difame, no se calumnie, pues ¿por qué no puede haber campañas negativas? Mira, te voy a dar mi punto de vista, no es una posición institucional porque esto, bueno, fue algo que decidió el legislador que reforma la Constitución, ¿no? Yo entiendo que a partir pues de un contexto muy complicado en la elección del 2006, con unos resultados muy cerrados y en el cual hubo pues una guerra mediática, ¿no?, importante y mucho encono, como bien lo dices, bueno, se definió establecer algunas reglas para no repetir esos escenarios. Esa es mi lectura. Lo cierto es que de alguna manera pues se coarta el ingenio. Pero no importa, así lo quiso el Sí, porque yo por una parte voy a proponer como candidato, pero por otra parte te voy a atacar. Pero déjame ponerte un ejemplo. Hay una resolución que ha causado mucho ruido, que es el de sopa de letras. El Partido Acción Nacional hace un juego de palabras, ¿no?, con sopa de letras a través de su página, ¿no?, y lo publica en algunos medios impresos nacionales, ¿no?, en el que pues atribuye algunos adjetivos calificativos que consideramos que sí se pasaron de la raya respecto al Partido Revolucionario Institucional. Tranzas, corruptos, narcos, abusos, etcétera, etcétera. Dijimos, bueno, pues eso se tiene que ir. ¿Cuál es el contexto de la libertad de expresión? A lo mejor porque sí son juicios de valor que eventualmente pueden implicar una calumnia, una difamación, ¿no? Algunos han tratado de llevar esto a un debate falso, es decir, es que no están ponderando entre la libertad de expresión, ¿no?, y la dignidad o el honor de las personas o del partido aludido. Y creo que es equivocado ese juicio porque no estamos ponderando. Si nosotros ponemos en una balanza, al menos yo, la libertad de expresión contra el honor de alguien, pues yo prefiero la libertad de expresión. Yo lo prefiero así. En todo caso, pues alguna vía civil, ¿no?, para tratar de que se le repare a alguien si cree que se ha abollado o empañado su honor o su dignidad. Lo cierto es que no está así en la Constitución. Yo soy un juez constitucional en el cual mi margen de interpretación no va sobre la propia Carta General de la República. Es decir, yo no puedo hacer una interpretación de la Constitución para decir está mal la Constitución y sí di lo que quieras. Es decir, ahí yo tengo que aplicarla directamente. Eso es lo que dice, me gusta. Y otra vez el debate, pues está en la cancha del legislador. ¿El punto medio, ¿no?, cómo lo encontramos? El punto medio en esto. Pues yo creo que depende del tipo de debate. O sea, pero tendría que ser a nivel de una norma constitucional que faculte sí a la autoridad, por ejemplo, jurisdiccional sí para que decida. Por ahora sí, porque está en el 41 de la Constitución que no se puede ir en ese sentido. Y entonces yo lo tengo que aplicar de manera directa. Si se quiere matizar, hay que reformar el artículo 41 de la Constitución. Por ahora no hay otro camino normativo porque fue el propio Poder Revisor de la Constitución quien lo estableció así. Porque eventualmente, en otra vertiente del tema, Salvador, también como que se puede antojar anticonstitucional, aunque es constitucional, el que no se pueda contratar propaganda, ¿no? A mí me parece. Creo que sí hay una privación de la libertad de contratación. Es una privación de la libertad del ejercicio comercial. Ahorita. Pues sí, también está en la Constitución que solo el Instituto Federal Electoral puede contratar en materia de promoción partidista, política, electoral para los partidos políticos, y esto es a partir de los espacios del Estado que tienen los medios electrónicos. Sí se priva la libertad de contratación. Sí, porque tampoco lo podemos hacer los ciudadanos. No, no lo podemos hacer. Si quieres difundir algo en esta materia, no se puede, y de nueva cuenta está la pelota en cancha del legislador. Eso es, queda claro, digo, tu opinión es muy valiosa, finalmente tú resuelves asuntos
y aunque no es tu función legislar, bueno, finalmente lo que opine y vea un magistrado en torno a todo esto creo que nos da mucha luz al respecto. Quisiera aprovechar la última parte del programa, Salvador, para que nos diga cómo funciona el tribunal. Sí, nos decías que la sala superior son 7 magistrados. Son 7 magistrados. Obviamente un número non para que no haya empates y hay un presidente. Hay un presidente que se elige, bueno, hay una presidenta, María del Carmen Alanís Figueroa, que se elige cada 4 años por los integrantes del Pleno. Nosotros tenemos un turno por cada tipo de juicio, juicio de protección de derechos, te toca a ti, me toca a mí, le toca al otro, de revisión constitucional, de recursos de apelación, etcétera, etcétera. Con una sola excepción, que son los juicios de revisión constitucional para el caso de gobernador. Ahí no es al que le toca, sino que tenemos un turno por asuntos de gubernaturas. Este año se votan 6 gubernaturas, ¿no? Es un asunto, es un año políticamente muy caliente, electoralmente muy movido. Bueno, te voy a decir cómo funciona el tribunal, ¿no? Es interesante, me parece, y la gente no lo sabe. Llega un juicio a mi ponencia, ¿no? Un recurso, me toca la demanda a mí. Yo de inmediato la veo con mi coordinador o con los secretarios, me hacen un resumen de cómo está. Muchas veces no me da tiempo de leer toda la demanda por la cantidad de asuntos que estamos resolviendo. Y decimos, bueno, pues vamos a tratar de darle por ahí. Parece, ¿no?, que se encamina la resolución de ese conflicto, de esa demanda, en un sentido. Si está muy complicado, le damos por 2 o por 3. Ya que voy rebotando con ellos. Ya que tenemos el proyecto terminado, lo analizo con mis secretarios, yo junto a toda mi ponencia, es lo que más me gusta hacer de todo mi trabajo, y discutimos todos los asuntos. Nosotros organizamos en el tribunal que los jueves a las 2 de la tarde se cierra el plazo para circular, para distribuir los asuntos a los demás magistrados. Lo que yo tengo listo antes del jueves a las 2, se lo doy a mis otros compañeros. Porque es lo que van a discutir el viernes. Es lo que discutimos el lunes, es decir, yo el jueves a partir de la tarde-noche y todo el viernes estoy estudiando los asuntos de mis compañeros para fijar mis posiciones. Y vamos el lunes a sesión privada. Normalmente sesionamos en pública los miércoles, pero si vamos directo con los proyectos de cada uno de nosotros a la pública no acabaríamos nunca. Con la privada depuramos los expedientes, vemos cuáles son las posiciones. Decimos, bueno, yo estoy de acuerdo con tu proyecto siempre y cuando que le quites esto, ¿no? Si alguien acepta, dice, ok, se lo quito y vamos juntos, o no vamos. Y yo ya sé más o menos cuáles son las posiciones respecto de todos los asuntos. El martes nos dedicamos a hacer las correcciones que yo acepté de mis propios proyectos, que me hacen los otros 6, y a verificar que se hagan las otras y a preparar mis posiciones para la pública. Y volvemos a empezar el jueves. Ahora, nuestro récord de sesiones es el miércoles. Todos los miércoles, como regla general, porque no está en la ley, como regla general, los miércoles, lunes y jueves. El judicial los pueden ver en vivo el miércoles. Todos los miércoles y se repite los domingos. Pero la materia electoral es la única que tiene vencimientos. La única materia procesal en México, no sé si en el mundo, se me haría muy jactancioso decirlo, pero habría que buscarle, no andaría tan lejos, que tiene vencimientos. Es decir, la toma de posesión, los plazos en derecho electoral son definitivos. Ya que acaba la votación, pues acaba la votación, ya que la toma de posesión no hay para más, porque si no sería una locura. Imagínate tú si nos pudiéramos retrotraer en el tiempo, claro, antes de la toma de posesión. Y entonces resolvemos en consecuencia. Nuestro récord de sesión me parece que es de 93 asuntos en una sesión, en una semana que tuvimos 3 sesiones. Esta semana, por ponerte un ejemplo, o la semana que corrió del 21, 22 a viernes 26, sesionamos lunes, miércoles y el viernes, lo que implica otras 3 sesiones previas. Puedo decirte en términos generales que por cada sesión pública, por cada hora de sesión pública, sesionamos 2 o 3 de sesión privada. Y además hemos tenido avances importantes en materia jurisdiccional, hablando de política judicial. Nosotros recibimos a todas las personas que nos solicitan vernos. Mi agenda está en internet, de tal suerte que si una parte en un juicio ve que la contraparte ya pidió audiencia, me pide y yo lo recibo de inmediato. Todo está ahí, estamos absolutamente documentados al respecto. Está en internet, en la página del tribunal. Así es. Yo presido la Comisión de Transparencia, de ahí salió la propuesta y estamos ahí en tiempo real, ¿no? Nuestras sentencias están en 24 horas en la red, todas nuestras sentencias.
A título personal estoy desarrollando un sistema gráfico, ¿no?, para dar a conocer nuestras sentencias, porque están ahí, pero no hay tiempo de leerlas todas. Son 8,000, tú que eres un estudioso del derecho, pues no te da tiempo de leerlas todas. Esto en ocasiones genera críticas pues no muy bien fundadas en los medios de comunicación, ¿no?, casos controvertidos. La sentencia que te comenté del Verde, le están dando al traste a la reforma electoral porque la Cámara de Diputados puede contratar spots, ¿no? Bueno, pues hay que reformarla ahí. Si tú lees la sentencia te das cuenta que no es así. El caso de Iztapalapa, del PRD. Ahorita que dices, si tú lees la sentencia te das cuenta que no es así. Que no es así, Muchas veces se sin critica duda. al Poder Judicial, federal, locales, de que son inentendibles sus sentencias. Y lo son. Más que para legos. ¿Por qué no explicarlo de otra manera? Y mira, y lo son. Lo que pasa es que hay que cumplir con ciertas formalidades que a su vez conforman derechos fundamentales que es necesario poner. Te doy un ejemplo. En materia electoral, las etapas, como te decía, tienen que ser definitivas. Nosotros podemos conocer de asuntos, ya sea de un asunto local o de un partido político, siempre que sea definitivo, que no haya otro medio, ¿no?, que se pueda interponer otro medio, otro recurso, otro juicio, solo que sean definitivas. Y entonces resulta que un señor no era elegible para registrarse como candidato y su partido político lo sabía y lo registra. El Instituto Electoral local lo pasa por alto, es una hipótesis, y lo deja contender. Gana la elección. La contraparte impugna en el tribunal local y dice, pero es que este cuate que ganó ni siquiera era elegible, no puede ganar. Y viene con nosotros y decimos, ese cuate no era elegible. Todos los requisitos para ser elegible son revisables en cualquier momento del proceso. Yo no puedo nada más conocer eso. Yo conozco la última resolución. Y entonces te digo, el tribunal local resolvió así y así y así, y en el agravio se establece que no tomó en cuenta lo que le dijo el instituto local, que a su vez no tomó en cuenta lo que le dijo el partido. Cuando tú lo lees eso en una línea recta, en una sola línea argumental, es inteligible. Y cuando yo hago el análisis de cada una de esas cuestiones, parece que estoy repitiendo, porque se está no narrando lo mismo, se está analizando o hablando de lo mismo en distintas instancias. Y cuando resuelvo, digo, por todo lo dicho en este análisis, que versó sobre esto, o sea, ya van 3 o 4 veces que lo narro, es que resuelvo que el anterior, el registro primigenio, no cumplió con sus requisitos y por lo tanto el segundo y por lo tanto el tercero y por lo tanto va para atrás. ¿Qué es lo que tú lees en la prensa? El Tribunal Electoral quita a este cuate, cambia el ganador. Se quitó un triunfo democrático y no es así. ¿Qué es lo que estoy aportando yo en mi ponencia? Yo trabajo con mapas gráficos. Es decir, yo hago un flujograma de cada uno de mis proyectos, tú los puedes ver en internet, ya tengo todo el 2008, prácticamente todo el 2007, ¿no? Y todo el 2009, desde luego. ¿Qué hago? Tú ves esto en la sentencia, ¿qué haces? ¿Lees 50 o 100 páginas? No te da tiempo. Si lees nada más los considerandos, a veces no se entienden si no sabes todo el contexto. Y son muchísimos los que hay, ¿no? Y es fácil confundirse. Yo hago un índice de cada uno de mis proyectos y los tengo en internet, para que sepas en qué parte se está resolviendo el agravio, porque te digo, o la lees toda o no la entiendes. Y si la lees toda tienes serios riesgos de no comprenderla. Entonces, como que le estás dando un mapa, vete aquí, vete aquí, vete aquí, vete aquí, y ya con eso tienes una idea de qué fue lo que pasó. Un resumen de 3 páginas. Claro, eso es perfecto. Y un flujograma, es decir, mapas mentales, ¿no? Es decir, diagramas de flujo, a ver, ¿cuáles son los agravios? Estos 4. Solo se estudió uno porque con ese se demuestra que efectivamente el señor no era elegible y demás. Para que tú, en un solo impacto visual, en una página, sepas cómo hacerlo. Te invito a que lo veas en la página de pues, internet. Salvador, porque es muy interesante, porque continuamente, te digo, respecto a cualquier órgano jurisdiccional en nuestro país, luego esa es la queja, ¿no? No se entiende lo que dicen los tribunales y qué bueno que tú hagas un esfuerzo porque sea de esta manera. Y ya estamos en tiempo, Salvador. Yo ahora te quiero agradecer mucho el que hayas venido por acá, sobre todo en esta época que estamos para elecciones, en que pues se habla mucho de todos los temas relativos a elecciones, IFE, Fiscalía de Delitos Electorales, Tribunal Electoral. Y te agradezco mucho tu presencia. Rafa, con muchísimo gusto. Y a todos ustedes, el que nos hayan acompañado, nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.